aflicción, más allá de la aflicción. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 23, y dice de esta manera. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué? Porque eran amargas. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Señor, llegamos delante de tu presencia en esta hora dándote las gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias porque nos has, Señor, permitido en este día desarrollar nuestras tareas y ahora tener este tiempo para dedicártelo a ti. Pedimos que tú renueves nuestras fuerzas, que prepares nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea abonada, pero también, Señor, pedimos que tú toques nuestras mentes para que en estos momentos podamos concentrarnos en lo que tú nos quieres decir. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los hijos de Dios decimos amén, amén y amén. Muy bien. El versículo comienza diciendo, e hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Ahora, yo me imagino que cuando ellos salieron, ¿verdad?, de ahí, de Egipto, y se trasladaban ellos a la famosa tierra prometida, había gozo y esperanza, porque habían salido de la esclavitud, imagínense. O algo nuevo que afrontar, una nueva meta, un nuevo lugar, personas diferentes. Iban con una esperanza, ya no vamos a ser ahora más esclavos, ahora vamos a ser libres, qué linda esperanza que tenemos. El Señor va con nosotros, tenemos un guía, tenemos un libertador. Él nos va a llevar a ese lugar tan anhelado. Pero ellos albergaban en sus corazones, me imagino, aquellos oprimidos israelitas, cruzando el desierto del Sur, ellos iban repletos de ilusiones hasta la tierra que Dios le había prometido. Ahora, ellos acababan de ser testigos oculares. Nadie se lo había contado. No era que los antepasados se lo habían contado o que ellos lo habían leído en el Torá, no. Habían sido testigos oculares, cómo llegando delante del Mar Rojo, el Mar Rojo se abre y ellos pasan en seco. Las paredes, las aguas se hicieron 2 paredes, unas a la derecha y una a la izquierda, y ellos pasaron en seco. Pero también fueron testigos oculares que después que todo ese pueblo pasara, porque era cualquier cantidad, no eran ni 1 ni 2, imagínense, iban niños, iban ancianos, iban jóvenes, iban mujeres, iban carros, iban animales, iban caballos, iban de todos, ¿no? O sea que un buen tiempo, me imagino que esas aguas se detuvieron a los costados hasta que pasaron todos. Y cuando pasaron todos, ellos estaban del otro lado, ellos vieron también cómo las aguas se volvieron a cerrar y sus enemigos quedaron debajo de las aguas, ¿amén? Y lo solemos cantar muchas veces, ¿no? Echó a la mar el carro de Faraón, y ahí quedó el carro de Faraón. Muy bien. Ahora, ellos no podían estar más orgullosos de su Dios. Imagínense, los sacan de Egipto después de haber tenido tanto problema con Faraón. ¿Recuerdan? Las plagas y bueno, cuántas cosas no sucedieron. Ahora ellos se encuentran afuera, se encuentran libres y andan 3 días por el desierto. Ahora yo me imagino, usted póngase a pensar, si usted está por el desierto ¿qué nos habla a nosotros? De calor. Un calor deprimente. Nos habla de arena, de algo seco, ¿verdad? Entonces 3 días de camino, me imagino que se les habrá agotado el agua por el calor. Y si tenían, que les quedaría poquita agua. Ahora ellos tendrían sed. ¿Y qué hacen? Después de 3 días de camino, después de tanto gozo, después de tanta alegría, las cosas giran dramáticamente. Después de la alegría, las cosas giran dramáticamente. Ahora analicemos nuestras propias vidas, porque así sucede. En un tiempo de gozo, en un tiempo de alegría, de repente hay algo que viene a entorpecer ese gozo y esa alegría. Entonces ellos, la sed comenzaba ellos a consumirles. Y de repente se encuentran delante de un lugar. Ese lugar tenía agua.
Y yo me imagino que habrán dicho, bueno, acá nos tiramos de cabeza y vamos a saciar nosotros nuestra sed, porque hay muchísima agua en este lugar. ¿Qué sucede? Que cuando llegan a ese lugar, las aguas que ellos tenían enfrente no eran dulces, eran aguas amargas. Ahora yo, escuche bien, salgo de Egipto, gozoso, estoy 3 días en el camino, ahora encuentro aquí las aguas, Dios me sustenta en el camino, Dios me sustenta al sacarme de Egipto, ahora encuentro agua, tengo sed, me quiero lanzar a las aguas y resulta que viene el primer problema, que las aguas no están dulces, las aguas están amargas, las aguas que conocemos de Mara. ¿Qué sucede cuando nos encontramos delante del primer problema? A ver, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Nada? Si las cosas van bien y de repente aparece un primer problema, ¿qué es lo primero que llega a nuestra vida? A nuestra mente, ¿qué cosa? ¿Ahora qué hice? Bueno, no, pero hay otras palabras. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Querer regresar. ¿Qué más? Buscar la solución enfrente al problema. Sí, hermana. ¿Qué cosa? Enojaría. Bueno, yo pienso que inmediatamente lo primero que llega es frustración. Porque imagínense, en tanto viaje y tanto gozo, y ahora de repente me encuentro con un problema, pero bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces comienzo a frustrarme. Otros pueden ser que se amarguen. Y por supuesto viene el desánimo, la murmuración. Empezó a infundir al pueblo. Me pregunto, ¿qué habría hecho yo en tal situación? Póngase a pensar usted un momentito, porque a veces nosotros decimos, ay, pero los israelitas, qué brutos, qué barbaridad. ¿Vieron el poder de Dios por generaciones? Ellos mismos experimentaron el poder de Dios y ahora a la primera de cambio se desaniman, se amargan, etcétera, etcétera. Pero usted póngase en el lugar de ellos, porque nosotros también tenemos situaciones difíciles, ¿o no? Entonces, ¿qué haría usted en una situación difícil? ¿Qué haría yo? Porque yo me hago la pregunta, ¿qué haría yo en una situación como esa? ¿Qué hago yo cuando veo que mis esperanzas se van desvaneciendo? Y la vida se está volviendo insoportable, porque, mire, cuando usted tiene un problema, no se queda ahí, viene otro y después otro y después otro, y se hace una serie de problemas. Entonces la vida se va haciendo un poco insoportable. Entre las muchas opciones, aparte del resentimiento y la amargura, de la situación difícil llega la frustración. Y por supuesto, hasta echarle la culpa a alguien. Fácil. Eso ya viene del Edén. Cualquier cosita que atravesamos en la vida, alguien tuvo la culpa. Si yo hago algo, alguien tuvo la culpa. Yo nunca soy culpable de nada. Soy como Tomás, me lavo las manos, ¿verdad? Los demás tienen la culpa, pero yo nunca tengo la culpa. Ahora, supongamos que a mí me diagnostican una enfermedad terminal. Vamos a transportar el problema de ellos al día de hoy. ¿Qué hago yo? Porque ahora estoy enfrente de las aguas de Mara, porque me diagnosticaron una enfermedad terminal. Pero entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué haría cuando la única alternativa es la bancarrota porque los negocios y finanzas se fueron a pique? ¿Estoy enfrente de las aguas de Mara o no? Sí. Si de repente yo perdiera mi trabajo por años y faltaba poco para mi retiro, estoy enfrente de las aguas de Mara, otra vez. Si mi matrimonio que forjé con tantas ilusiones es cuestión que en una semana se viene abajo, estoy enfrente de las aguas de Mara. Si he perdido para siempre a uno de mis seres queridos, que yo ni se me ocurría por aquí que lo iba a perder, pero de repente, de la noche a la mañana, se fue, no está. Estoy enfrente de las aguas de Mara. Si descubro que he sido traicionada por la persona que más confiaba,
Estoy enfrente de las aguas de Mara. Si de repente el sueño americano se transforma en una pesadilla como escuchamos todos los días nosotros en las noticias. Todas estas personas están enfrente de las aguas de Mara porque no saben qué hacer. Me voy, me quedo, espero que me saquen. ¿Qué es lo que hago? Ya estoy acá por tantos años, mis hijos quieren crecer, acá hay una oportunidad, ahora nos van a separar el matrimonio, mis hijos. Enfrente de las aguas de Mara, ¿cuáles son las soluciones que yo tengo que tomar para todos estos conflictos? Yo no sé si ustedes se acuerdan de un niño, que esto sucedió hace unos años atrás, que fue una experiencia muy desalentadora. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan del niño Jaime? Quizás si lo ven ahí, lo puse para que recuerden. Jaime Cobb, ¿no recuerdan de él? Bueno, se los voy a decir. Llegaron a este país con muchas ilusiones, como llegamos la mayoría de nosotros, o como llegamos todos nosotros. El jovencito era brillante, muy querido por sus maestros, un joven muy aplicado, muy buen compañero, muy buen alumno, notas excelentes. Su futuro era sumamente prometedor. Pero un trágico 3 de febrero, su vida fue cegada para siempre. Lo encontraron degollado al niño en el baño de la escuela por un compañero suyo en Miami, Florida. ¿Estaban enfrente de las aguas de Mara los padres? ¡Qué situación tan difícil! ¿Cuántas mezclas de sentimientos no habrán tenido los padres? ¿Cuántas preguntas? Y entre ellas la pregunta ¿por qué? ¿Por qué si nosotros hemos venido acá para forjar un futuro, para darle un bienestar a nuestro hijo una persona aplicada, estudiosa, no nos trae problemas, buen compañero, tiene un futuro prometedor? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Las aguas de Mara eran completamente amargas y en vez de calmar la sed, producían vómito. Imagínense ustedes. El arroyo de Querib, por el cual corría el agua fresca, en tiempos del profeta Elías, de repente se había secado. Entonces no tenían ellos cómo moverse, qué hacer, dónde ir. En el estanque de Betesda, por más de 38 años, ustedes recuerdan a un paralítico que todos los días iba al estanque porque él quería ser sanado, pero como era paralítico, él no podía entrar dentro del estanque. Primero tenían que esperar el ángel que llegara para mover las aguas. Entonces cuando movían las aguas, el que estaba enfermo corría y se metía en el estanque, porque si no se metía no era sano. Pero este hombre era paralítico y él no podía. Entonces mientras él accionaba para llegar dentro del estanque, otros le ganaban el lugar. 38 años esperando delante de un estanque para ser sanado. Ahora, usando esta analogía, nuestro Señor dijo, ser el agua de vida que satisface las ansiedades más profundas del alma. Y eso es cierto. Él es el agua de vida que sacia las ansiedades más profundas del alma. El agua siempre está relacionada a la necesidad humana. No podemos vivir sin agua. Por ejemplo, muchas veces decimos, ay, yo tengo hambre. ¿Por qué? Ay, porque el estómago me está pidiendo comida, me hace ruidito. ¿Sí o no? ¿Ustedes experimentaron eso? Me hace ruidito. Entonces, psicológicamente, nosotros estamos pensando en comida, no es el estómago que piensa en comida. Porque el estómago no distingue la comida, el alimento sólido, del líquido. Si nosotros le ponemos agua, el estómago se calma. No necesita la comida, pero sí necesitamos el agua. Entonces, psicológicamente, nosotros decimos, tengo hambre, y ahí estamos pensando en los manjares, en las comidas que a nosotros nos gustan. ¿Por qué? Porque queremos saciar el estómago, que si le pusiéramos un vaso de agua es exactamente lo mismo que un plato de comida.
Por eso aconsejan no ir al supermercado cuando uno tiene hambre o no comió. ¿Por qué? Porque automáticamente uno comienza a colocar cosas en el carrito, cosas que no necesita. Porque como en ese momento yo tengo apetito, entonces todo lo que veo me gusta, todo lo que veo es bueno. Ahora cuando voy a mi casa agarro esto y entonces lo cocino y lo voy a probar y esto lo hago. Y nos llevamos cosas que no necesitamos. Cuando tengamos que hacerle frente a la desilusión o cuando las esperanzas ya se hayan desvanecido por completo, siempre debemos recordar que más allá de Mara, de la situación difícil, más allá de la aflicción, a poca distancia se encuentra un lugar. A ver si ustedes se acuerdan cuál es el lugar. Que también contiene aguas y contiene palmeras y contiene fuentes. ¿Cuál? ¿El mar? No, un lugar que en Israel. Porque del mar tampoco podemos tomar agua, así salado. ¿Cómo vamos a tomar agua de ahí? No podemos. ¿Cuál? Elim, exactamente. Entonces, más allá de la aflicción, más allá de las aguas saladas, amargas, se encuentra Elim. Un lugar con 12 fuentes y 70 palmeras. ¿Qué tal? Un lugar ideal para reposar y recobrar fuerzas para el camino. Un lugar para saciarse y agradecer a Dios por su bondad y provisión diaria. Y yo quiero compartir con esto lo que estuve leyendo esta semana, y siempre me gusta compartirlo, lo que para mí fue de bendición, me gusta pasar la bendición, amén. Cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja con su joven nieto. Cada mañana, el abuelo y el nieto se sentaban a la mesa de la cocina para leer la vieja y estropeada Biblia. Un día el nieto le preguntó: abuelo, yo intento leer la Biblia, me gusta mucho, pero no la entiendo. Y lo poco que logro entender se me olvida enseguida. ¿Por qué necesitamos leer la Biblia? ¿Qué tiene de bueno? El abuelo, que escuchaba mientras echaba carbón en la estufa, respondió: querido hijo, toma el canasto vacío y toma el canasto de carbón, ve al río y tráemelo lleno de agua. Escuche, un canasto de carbón tiene que ir al río y traerlo lleno de agua. El nieto obedeció a su abuelo, aunque toda el agua se perdió antes de que él pudiera volver a la casa, porque era un canasto. Y por supuesto el agua caía. El abuelo se rió y dijo: tendrás que caminar más rápido. Y lo envió nuevamente al río con el canasto de carbón para hacer un nuevo intento. Esta vez el niño todo lo que pudo corrió. Pero de nuevo el canasto estaba vacío antes de que llegara a la casa. Casi sin respiración le dijo a su abuelo: llevar agua en un canasto de carbón es imposible. Nunca lo lograré. Si tú quieres que traiga agua, iré con otro tipo de recipiente. Pero el anciano dijo: es que yo no quiero un recipiente de agua, quiero un canasto de agua. Tú puedes lograrlo. Trata de ir más rápido y lo conseguirás. El anciano salió para ver lo que hacía su nieto. El nieto sabía que era imposible, pero quería demostrarle a su abuelo que aun cuando corriese tan rápido como podía, el agua se saldría antes de que llegase a la casa. Sentido común. Al llegar de nuevo con el canasto vacío, dijo: mira, abuelo, es inútil. ¿Por qué piensas que es inútil?, le preguntó el anciano. Mira dentro del canasto. ¿No ves algo diferente? El niño miró el canasto y no vio nada especial. Pero de pronto se dio cuenta de que en aquel lugar, de estar sucio, lleno de restos de carbón, estaba muy limpio. Porque cada vez que cargaba el agua, se iba lavando el canasto.
Hijo, le dijo el abuelo, esto es lo que pasa cuando tú lees la Biblia. Tal vez no puedes entender o recordarlo todo, pero a medida que vas leyendo, te limpia por dentro. Pero el camino continúa, la meta final, hermanos, no es el lim. Dios tiene otros planes y el trayecto aún no ha terminado. Mientras tengamos vida, tenemos que seguir recorriendo el camino. No se detiene acá. Vamos a tener muchas adversidades, vamos a tener muchos problemas. El camino lo vamos a tener que recorrer. Pero tenemos la gran bendición de saber de que el Señor ha prometido que caminaría con nosotros como poderoso gigante y que Él nos ayudaría a nosotros a quitar los obstáculos del camino. Aparte, leyendo la palabra de Dios y que nos va limpiando por dentro, eso nos ayuda a nosotros a estar firmes y adelante. En la travesía de los israelitas por el desierto podemos aprender algunas lecciones. Aceptar el reto, no desalentarnos en medio de la aflicción. Pagar el precio, no busques caminos cortos, asume la responsabilidad, sé valiente y esforzado. Porque una de las cosas que sucede cuando nosotros estamos en una situación difícil, podemos ser demasiados arrebatados y estropear todo, impulsivos, tener ciertas actitudes que no son recomendables, porque cuando uno está enojado, cuando uno está afligido, cuando uno tiene una prueba, es mejor que no tome ninguna decisión. Aunque sea una situación difícil, aunque sea una aflicción difícil, aunque sea un momento por el cual uno está pasando, uno tiene que quedarse quieto para ver cómo el Señor nos dirige. Porque es fácil romper todo de la noche a la mañana. Y la mayoría de las personas son muy impulsivas. Enseguida cortan por lo sano. Usted vio que acá, cuando usted es empleado por una empresa, digamos, americana, ellos no le van a decir nunca a ustedes, nunca nos van a decir a nosotros, a cualquiera que trabaje en esa empresa americana. Llegan el viernes ellos, le entregan el cheque, pero nunca le va a decir, usted fue un mal trabajador y yo no quiero que trabaje más acá, este es su cheque. Nunca le van a decir eso. Siempre le van a decir, muchísimas gracias por su servicio, usted ha colaborado con la empresa, pero en este momento nosotros no le necesitamos y le entrega el cheque. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué? Las empresas hispanas no son así. Directamente se lo dicen, no sirves pero para nada. Así que búscate otro trabajo, ¿no? Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, sucede eso, que muchas personas son demasiado impulsivas. Y tienen las actitudes enseguida arrebatadas, porque para mí son arrebatadas, de tomar una decisión en un momento totalmente incorrecto. Ahora, cuando nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, es mejor reposar, es mejor encomendarse a Dios, es mejor pararse delante del IM para tomar frescura y para tomar agua pura que nos entre, que nos ayude a nosotros a ver qué decisión debemos tomar y mirar cómo va el proceso de las cosas. Y a medida que las cosas se van desarrollando, nos vamos a ir dando cuenta nosotros y después tenemos que tomar una decisión drástica o no. Pero mientras tanto tenemos que reposar y buscar el rostro del Señor para ver cuál es la dirección que yo necesito tomar. Es fácil tomar decisiones, pero muchas veces las tomamos sin sabiduría. Ahora, cuando las tomamos con sabiduría, por supuesto que vamos a recibir bendición para nosotros. Pero cuando tomamos las decisiones sin sabiduría, después tenemos otras consecuencias. Ahora ya no viene la aflicción nada más, vienen un montón de mezclas de sentimientos, un montón de otras piedras que nosotros tenemos que correr del camino y cada vez el camino se va haciendo más difícil. Por eso tenemos que ser asentados en nuestra manera de tomar decisiones. Ahora, tenemos que pagar el precio, no buscar caminos cortos. ¿Cómo buscamos nosotros los caminos cortos? Rápido. A veces, cuando el Señor no nos responde en el tiempo que nosotros queremos que nos responda, porque usted quiere una respuesta microwave y yo también, de parte de Dios. Oré ahora, Señor, ya quiero la respuesta. Pero no siempre viene la respuesta de esa manera. Entonces, ¿cuál es mi camino corto?
Ok, yo le voy a torcer la mano a Dios para que me conteste, pero veo que no me contesta, entonces yo voy a actuar. Yo voy a tomar las decisiones. Y ese es el camino corto. ¿Por qué? Porque yo estoy corriendo a Dios de mi camino y estoy yo para tomar las decisiones. Pues Señor, tú no me contestas, tú no me estás escuchando, yo ya tengo que dar un paso adelante, entonces ¿cómo lo voy a dar? Yo necesito ahora tomar una determinación, voy y tomo la determinación. Otra decisión corta es estarle preguntando a personas que no tienen ningún conocimiento en cuanto al problema que nosotros tenemos. Es una decisión corta. Yo voy a la persona equivocada o si no, tengo la costumbre de preguntarle a Mengano, a Sultano. Todo el mundo está enterando de la decisión que yo tengo que tomar. No me dieron ninguna resolución positiva, solamente yo abrí mi corazón, expuse lo que tengo en mi corazón y eso fue todo, porque no me dieron una solución a mí correcta. Entonces esos son los caminos cortos y mucho más para allá, si nos corremos un poquito más, están las personas que se van a hacer las limpias, las personas que se hacen leer las cartas, las personas que consultan el horóscopo, las personas que se hacen leer el café, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que le den una respuesta a la necesidad que se está teniendo en ese momento. Esos son los caminos cortos por los cuales muchas veces en desesperación nosotros tomamos. Ahora nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Y si yo la regué, pues la regué y tengo que tener el valor de decir que la regué. Porque es la única manera de poder arreglar las cosas, no hay otra. Porque echándole la culpa a otro, oh, yo hice esto por la culpa de este, yo hice esto por... Y entonces ¿yo dónde estoy? ¿Yo no soy responsable para nada? Imposible. Yo tengo que tener algo de responsabilidad también. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos se quejaron de que el agua estaba amarga? ¿Qué fue lo que pasó? Algo sucedió ahí. Porque Dios siempre hablaba con el líder. El pueblo se quejaba con el líder. El líder se quejaba con Dios. Y Dios le contestaba al líder. Entonces, nosotros muchas veces somos arquitectos de nuestro propio destino. Y no podemos culpar a otros de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Porque nosotros vivimos en el círculo vicioso que queremos. No busquemos a Moisés para quejarnos de él, como hacía el pueblo. El pueblo se quejaba. Primero quería salir de Egipto. Dios le consigue un libertador. Salen de Egipto y ahora se quejaron todo el tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque querían volver, porque dicen, nos sacaste de Egipto, no tenemos que comer, no tenemos pan, nos acordamos de la cebolla, nos acordamos de los pepinos. Querían volver a la esclavitud otra vez. Entonces estaban todo el tiempo quejándose. Entonces no busquemos a Moisés para quejarnos con él. Ni tampoco declaremos en bancarrota. Pensemos que hay posibilidades. Moisés, en vez de justificarse o buscar personas que lo defendieran, clamó a Dios y Dios contestó su súplica en su momento. ¿Y qué fue lo que hizo o cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Porque todavía estaban enfrente de las aguas amargas. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué le dio? ¿Una vara? No. Una palabra, ¿entendí? Un árbol, ok, muy bien. Exactamente le dio un árbol. Mira. Moisés echa el árbol provisto por Dios. Porque Dios lo proveyó. No es que Moisés fue al bosque a buscar el árbol. ¿Sí o no? Moisés fue al bosque, tenía una sierra, cortó un árbol, lo fue a buscar y dijo, cualquier árbol que encuentre, ahora lo echo en el agua. No. Dios lo proveyó ¿para qué? ¿Para qué era ese árbol adentro del agua? ¿Para qué servía? Para endulzar las aguas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que echara un árbol y no le dijo que echara una piedra? ¿Se lo podía haber dicho? ¿Por qué no le dijo extiende tu vara, como se lo dijo en otras oportunidades? ¿Se lo podía haber dicho? ¿Sí o no? Sí. Pero no le dijo ninguna de las dos cosas. ¿Pero por qué le dijo un árbol? ¿Por qué? Haga trabajar un poquitito su mente. Usted la sabe la respuesta.
Lo que pasa que ahora si quiere ser teólogo, claro, por supuesto va a andar buscando en la Biblia, ¿no? A ver, ¿por qué le dijo específicamente un árbol? Porque estaba más grueso. ¿Por qué le dijo un árbol? Para endulzarlo para Dios, así le hubiese puesto una aspirina, igual lo endulza entre tantas aguas, porque el poder de Dios se manifiesta en lo grueso, en lo pequeño, como sea, ¿no es cierto? No, no fue esa la respuesta, no. Pero ¿por qué entonces un árbol? Otra vez. El árbol que Dios le dijo a Moisés que lanzara las aguas amargas representan la cruz del Calvario. Tiene un significado. Acuérdense en que Dios no hace las cosas como nosotros. Ay, se me ocurre hacer esto y lo hago. No. Todo lo que Dios hace lo hace con significado, lo hace con sentido, porque hay una enseñanza detrás de todo eso. Por eso la Biblia es tan interesante, porque la Biblia se descubre en un montón de cosas. A mí me pasa, yo me gusta leer la Biblia durante el año y trato de agilizarla y a veces me atraso o a veces voy adelantada, ¿no? Pero me encanta porque tengo la Biblia en el celular. Entonces, si yo estoy en la oficina del doctor, yo ahí, en vez de estar mirando quién entra, quién sale, si hace frío, hace calor, estoy leyendo mi Biblia. Si estoy en la oficina del dentista y tengo que esperar, es exactamente lo mismo. A veces estoy en el automóvil esperando porque el pastor está haciendo otras cosas, yo me quedo en el auto y me leo la Biblia. Y voy descubriendo cosas que no las descubrí el año pasado. Pero si las volví a leer, ya las leí el año pasado, las leí este año, ¿cómo no las descubrí yo el año pasado y las descubro ahora? Y después me gusta que cuando hay una palabra que yo no entiendo, la busco. Porque yo quiero saber específicamente qué significa. Porque a veces me quedo ahí trabada con una palabra que no la entiendo bien y que Dios me quiere hablar y me quedo ahí. Entonces la busco, la apunto en un lugar, si no la puedo buscar ahí, cuando voy a mi casa la busco. Entonces en la misma guía que tengo para leer la Biblia durante todo el año, ahí me voy haciendo yo los apuntes de las palabras que busco. Y la cita dónde está. ¿Para qué? Para tener yo información y también porque mi cerebro es débil. Y el año que viene, cuando vuelva a leer la misma cita, me voy a olvidar de lo que yo ya busqué. Pero si yo lo tengo apuntado y un día lo necesito, yo voy al papel y entonces lo vuelvo a leer y ahí me queda grabado otra vez. Porque nosotros podemos retener un tanto por ciento de lo que miramos. Pero si miramos, oímos y escribimos, retenemos mucho más. Entonces, por eso es tan importante tomar apuntes. No solamente porque lo entiendo un poco más o me lo recuerdo. Si alguien me pregunta, no me olvido el significado. Puedo explicarle a esa persona de la misma manera. Entonces, Dios hace todas las cosas con sentido. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso Él nos da ejemplos de animales. Estaba preparando un mensaje ahí y nos da el ejemplo del búfalo. Y uno dice, ¿y yo para qué quiero eso? Si yo no convivo con animales, y mucho menos con búfalos en estos tiempos. Puede ser con las hormigas, sí, pero las hormigas más bien si están yo las mato, ¿para qué las quiero? ¿O no? Sin embargo, en la palabra de Dios nos dice que las hormigas las tenemos que mirar porque ellas no tienen capitán, ni tienen marinero, y trabajan y se esfuerzan. ¿Y qué hacen? Buscan la comida en el verano para todo el invierno. Entonces es un ejemplo para nosotros. No está ahí porque a Dios le encantó poner un insecto ahí adentro, en la palabra. No, porque nos da un ejemplo a nosotros. También nos da el ejemplo de las ovejas, que somos nosotras. ¿Y qué nos dice de las ovejas? ¿Qué nos dice de las ovejas? Las ovejas de por sí son tontas. Andan por los collados, se pierden, ¿o no? Sí. ¿Están balando todo el día? Sí. Bueno, traigámoslo a la vida espiritual. Eso somos usted y yo. Que muchas veces andamos perdidos por los collados, buscando a ver qué hacemos. Y el diablo viene y nos quiere devorar. Y estamos delante del Señor quejándonos todo el tiempo. Ve, salúdame, dame,
cúrame, dame dinero. Todo el tiempo así estamos. Entonces, está el búfalo también, porque el búfalo tiene un ejemplo de fuerza. No se rinde, es el único animal que puede competir con el león. No se rinde. ¿Y sabe cuándo recobra la fuerza? Cuando está en momentos que se ve acorralado y aprisionado. Al revés. Fíjense en ustedes. Entonces hay otros insectos y hay otros animales también que el Señor deja en su palabra para que nosotros aprendamos de ellos. Están ahí porque tienen un sentido. Y les voy a decir un chiste, porque los veo tan serios con sueño. A ver, ¿cuál es el único animal que muere por aplausos? Exacto, muy bien, el mosquito. La Biblia no habla de mosquito, ¿eh? Eso fue algo mío. No, la Biblia no habla de mosquito. Muy bien. Entonces dijimos que el árbol que Dios le dio a Moisés que lanzara a las aguas amargas representan la cruz del Calvario, en donde se encuentra la solución, la salvación de toda alma sedienta. La dulzura del Padre. Y la Biblia dice que después de las aguas, ¿qué pasó cuando tiró el árbol? ¿Qué pasó? Se endulzaron. ¿Y Dios qué hizo? Después que se endulzaron las aguas, Dios les dio estatutos a ellos, estatutos y ordenanzas. Y allí los aprobó, que el pueblo tenía que cumplir. Entonces, cuando ellos llegaron 3 días del desierto, imagínense la dirección de Dios. Porque esa fue dirección de Dios. Los saca de la esclavitud, los hace pasar por el mar en seco, los lleva al otro lado de la orilla, ellos caminan al desierto, se encuentran delante de las aguas amargas. ¿Acaso Dios no sabía que ellos iban a tener sed? Claro que sí, pero tenía una enseñanza que darles mucho más superior que la sed que ellos tenían. Y el Señor le quiso enseñar ahí delante de esas aguas lo que Él quería hacer en sus vidas. ¿Por qué? Porque Él es el agua que calma toda sed. Y eso es lo que quería enseñarle a los israelitas. Ustedes van a pasar ahora a la tierra prometida, van a encontrar otro camino, ustedes van a encontrar otras cosas del otro lado. Ustedes tienen que estar preparados del otro lado del camino, cómo van a actuar, porque yo voy a estar con ustedes todos los días, le quería decir el Señor, como nos dice a nosotros. Todos los días hasta el fin. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Dios está en el problema, con el problema y sobre el problema. Dios está ahí. Y quizás nosotros no lo vemos porque estamos turbados en ese momento. Y no vemos la escapatoria, no vemos la solución. Lo único que vemos es el agua amarga. Pero Dios está ahí para darnos la solución a cada uno de nosotros. Entonces el Señor le quiso enseñar que Él le iba a dar estatutos y ordenanzas que ellos tenían que seguir. Que ahora se olvidaran del pasado, se olvidaran de la esclavitud, porque todas las cosas iban a ser nuevas. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Nuestra vida pasada ya pasó. Ahora es de ahora en adelante, porque de ahí aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos? Murmuramos y hasta dudamos del poder y el amor de Dios en circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces perdemos la bendición que Dios nos asegura por haber pasado o por no haber pasado las primeras pruebas? Dios, después de haberlos probado, le dio preciosas promesas de sanidad y de liberación al pueblo. ¿Cuántas veces nuestra inmadurez? Porque cuando tomamos decisiones necias es porque somos inmaduros. ¿Usted no se puso a pensar en eso? Inmaduros. No importa los años que tengamos. Podamos tener 70, podamos tener 90, no importa. Porque nosotros catalogamos a los inmaduros a los más chicos. Pero nosotros también muchas veces tomamos decisiones necias que son decisiones inmaduras. ¿Y cuántas veces nuestra inmadurez nos hace actuar abrupta e irreflexiblemente sin preguntarnos qué es lo que Dios quiere revelar y qué promesas quiere cumplir en nuestras vidas? Voy a compartir algo más con ustedes. La fe es un tema complejo de explicar, pero no es difícil de entender. Si tenemos fe, confiaremos ciegamente en las promesas que Dios nos ha hecho.
sin ponerles límites de tiempo, porque entenderemos que para Dios el tiempo es relativo. Si tenemos fe, nuestro corazón estará lleno de serenidad, porque la paciencia es una virtud que proviene de la fe. La paciencia es una virtud que proviene de la fe. Y es lo más rápido que se pierde. Yo lo digo por mi propia vida, la paciencia. Es lo más rápido que uno pierde. Usted está en la línea y hay mucha gente y está perdiendo la paciencia. O usted se pone en la línea y dice, ¡ay, qué bueno que voy a tardar 2 horas hasta que me atiendan a mí para pagar! No, ¿verdad? No decimos eso. ¡Ay, pero justo hoy que tengo tanto que hacer! Tanta gente, pero ¿por qué no se apure? ¿Y por qué dan cupones? ¿Y por qué dan esto? ¿Por qué dan lo otro? ¿Y por qué no hace el cheque más rápido? Hoy estaba yo en una tienda, iba a ir a hacer una devolución, y había una chica joven. Y estaba escribiendo el cheque, estaba escribiendo un cheque, y yo esperando atrás. Y la empleada estaba así. Miren cómo estaba escribiendo el cheque. La empleada estaba impaciente, porque ¿esto qué es? El cuerpo habla. Si yo me pongo así adelante de ustedes, ¿qué están pensando? Si yo hago así, ¿qué están pensando? Y si yo hago así, ¿qué están pensando? Y yo no dije nada, pero ustedes ven mi cuerpo que habla, nada más. Esta joven estaba así, miren, estaba escribiendo el cheque. ¿Cómo escribe usted un cheque? Usted tiene la chequera, usted tiene el lápiz, está aquí el mostrador y usted lo escribe así, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ella lo estaba escribiendo así. Y yo decía entre mí, ¿pero qué estará haciendo? Yo no me di cuenta que era un cheque lo que estaba escribiendo. ¿Qué estará haciendo? Porque la empleada estaba yo atrás sin entender y ella muy cómoda, Se tomó el tiempo que quiso. Después se levantó la cabeza. Volvió a girar otro cheque. Volvió a colocarse así y otra vez. Lo hizo 3 veces. 3 veces. Yo ya estaba perdiendo la paciencia, la verdad. Porque no entendía qué era lo que estaba haciendo, por qué tenía que estar. Después me puse a pensar, la estoy juzgando y quizás se olvidó los lentes y no ve bien. Porque lo primero que uno piensa, que puede ser una posibilidad, ¿no? Y entonces tenía que estar de cerca para poder ver lo que estaba escribiendo. Porque a veces nosotros nos volvemos jueces y no sabemos realmente la necesidad de la persona. Lo único que pude pensar, porque la vi joven y no entendía por qué estaba haciendo. O podía ser una persona que no era totalmente normal, pero estaba sola, no iba acompañada por nadie. Entonces, uno pierde la paciencia, porque así es. Entonces continúo. A ver, y tengo que buscar dónde me quedé con lo de la paciencia. Muy bien, entonces si tenemos fe, confiamos ciegamente en las promesas que Dios nos ha hecho, sin ponerle límites de tiempo, porque entenderemos que para Dios el tiempo es relativo. O sea, para Él, un año un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años es? ¿Para nosotros es igual? No, porque nosotros nos movemos por el crono, el reloj, ¿verdad? No es así. Si tenemos fe, nuestro corazón estará lleno de necesidad, porque la paciencia es una virtud que proviene de la fe. Si tenemos fe, miraremos el futuro con optimismo y esperaremos confiadamente en lo que Dios tiene para nosotros. Dios no deja promesas sin cumplir. Dios no deja promesas sin cumplir. ¿Sabe cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Muchísimas. Y Él las cumple cada una de ellas. Lo que pasa otra vez es la impaciencia de nosotros. Muy bien. Si tenemos fe, miraremos el futuro con optimismo y esperaremos confiadamente en lo que Dios tiene para nosotros. Pero a veces creemos por lo que vemos y no por fe, es decir, lo que no se ve. Y es cierto, somos pequeños Tomás. Yo antes dije Tomás, era Pilato se lavó las manos, ahora me vino a la mente. Pilato se lavó las manos. Tomás, él quería ver para creer. Y dentro de nosotros hay un pequeño Tomás, porque a veces queremos ver las cosas para poderlas creer.
Deberíamos creer en lo que Dios ha dicho, aun cuando no podamos verlo ni oírlo. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Ahí está la diferencia. Si tenemos fe, esperaremos pacientemente, esperaremos felices, tranquilos, sin angustia ni necesidades. Porque aunque nuestros ojos no lo vean, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que Dios está trabajando. Porque aunque nuestros oídos no oigan, nuestra alma está segura que la respuesta llegará. Hay una paz interior que nos dice, a su tiempo llegará. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán atravesado por una circunstancia difícil y ora por esa circunstancia, pero como que dentro suyo hay una tranquilidad de que lo que se dijo que iba a suceder no va a suceder. Y yo muchas veces, atravesando por cosas así, yo muchas veces me pregunto, pero yo tendría que estar orando por esto, ¿y por qué no estoy orando? ¿Por qué no estoy orando? ¿Por qué tengo esa tranquilidad adentro cuando yo tendría que estar delante de la presencia del Señor constantemente, clamando por esto? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos la seguridad de que la promesa que Dios nos dio, esa va a llegar. La mayoría de las veces creemos solo en lo que podemos ver. El día que empecemos a creer en aquello que oído nunca escuchó, en aquello que ojo nunca vio, entonces grandes cosas acontecerán en nuestras vidas. Porque Dios sabrá que nuestra fe es una fe madura. Y Él hará que sus promesas sean cumplidas en nosotros. La grandeza de Dios es infinita y es para nosotros. Y si hay algo para recordar, es que más allá de las aguas de Mara están las fuentes refrescantes de Elim con sus majestuosas palmeras. Quiere decir que al final del camino, el Señor siempre nos está esperando para darnos a nosotros la solución que tanto necesitamos, la solución que tanto estamos anhelando, la solución que tanto queremos. Pero tenemos que ir por el camino. Y mientras vamos nosotros caminando, el Señor está ahí con sus brazos abiertos y nos está diciendo, ven, ven, ven porque aquí estoy yo. Y aquí yo quiero consolarte, aquí yo quiero abrazarte, yo aquí quiero enjugar tus lágrimas, pero sigue caminando, no tengas temor, sigue caminando. Cuando Pedro estaba por hundirse, ustedes se acuerdan de ese evento, ellos creyeron que era un fantasma, el que veían era el Señor Jesús. Y entonces Pedro el impulsivo, le dice, Señor, si eres tú, di que yo también camine por las aguas. A lo mejor yo le hubiese hecho la misma petición al Señor, si estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces Pedro va sobre las aguas y camina lo más bien mientras que él tiene la mirada puesta en Jesús. No tenía ningún problema. Pero cuando Pedro quita la mirada del Señor Jesús, comenzó a hundirse y empezó a tener temor. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Acaso el Señor con una patada lo volvió a meter en el barco? ¿Lo tiró de los pelos? ¿Lo acusó? ¿Le dijo, todavía no has entendido, Pedro, qué bruto, tanto tiempo conmigo? Tampoco le dijo eso. Simplemente el Señor lo agarró con las manos y con su amor lo trajo otra vez a la barca. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. A la distancia, ahí en el camino, está esperándonos, no para acusarnos. El Señor está esperándonos porque Él quiere que usted y yo seamos victoriosos y que usted y yo no vivamos ni en la aflicción, ni en la amargura, ni en la desesperanza, ni en nada de eso. Pero el Señor nos está esperando. Ahora, el hecho de que yo diga no quiero que vivamos en la amargura, porque el Señor dice no quiero, hay un proceso para salir de la aflicción. No es de la noche a la mañana. Mientras yo voy caminando por el camino y voy creciendo en el Señor me ayuda a derribar. No es que de la noche a la mañana yo ahora le digo a la aflicción, aflicción en el nombre de Jesús, aléjate de mi vida y la aflicción se fue, porque eso no sucede. No sucede. Es en el andar, en el diario vivir, en la manera que yo me voy a mover. El Señor va a ver que yo me voy a caer un día
y el Señor viene y me levanta y quizás al día siguiente vuelvo a caer otra vez en la aflicción, en la desesperanza, en la amargura, en lo que sea, en el dolor, en lo que sea. El Señor viene y me rescata de nuevo. Y así hasta que yo llegue hasta el final del camino. Y cuando ya ese sentimiento yo no lo pueda albergar más en mi corazón. Pero para eso tengo que seguir caminando. Y muchas veces, como dije antes, nosotros queremos las contestaciones microwave, porque estamos acostumbrados a eso. Pongo a calentar el café, en un minuto mi café está hecho. Pero las contestaciones de Dios no trabaja estilo microwave. A veces lo hace con quien Él quiere y a quien a Él le place, pero la mayoría de las veces el Señor nos hace esperar, porque en la espera nosotros cobramos fuerza, paciencia y aprendemos a derribar obstáculos para seguir adelante. Porque si el Señor nos daría todas las cosas que nosotros queremos estilo microwave, usted y yo seríamos hijos caprichosos. Porque sabe, yo voy delante de mi papá y le digo, papá, necesito $1000 para pagar la renta. Y ahí me caen $1000 del cielo. Sería fantástico, ¿no? Pero no sucede así. Entonces Dios no quiere hijos caprichosos. Dios quiere hijos con corazones entregados, esperando en Él, confiando en Él. Y como dije antes de la fe, lo que yo no veo es lo que yo tengo que creer. Dios le dijo a Josué, pónganse en marcha. ¿Por qué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Donde quieras que vayas. ¿Vas al baño? Ahí está. ¿Estás en la lavandería? Ahí está. ¿Estás en el supermercado? Ahí está. ¿Estás en el automóvil? Ahí está. Donde quiera que nosotros estemos, ahí está el Señor. Por eso nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Te mando, Te mando. Es una orden. No dice si quieres. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Entonces Dios le dice a Josué, pongámonos en marcha. Caminemos. Y para nosotros sacudámonos de la pereza, hermanos. Y también de la incredulidad. Y combatamos el artritis doblando rodillas. Aun cuando hayamos llegado al IM, nuevos desafíos están por venir. No quiere decir que al final del camino que está el IM, ahí ya se terminó todo. Hay siempre nuevos desafíos mientras nosotros estemos en esta vida. Y nuevas bendiciones nos aguardan a nosotros. Salmo 42:1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A todos los sedientos vengan a las aguas y beban gratuitamente, dice el Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Posiblemente algunos de nosotros estamos delante de las aguas de Mara. Otros quizás ya atravesaron las aguas de Mara y están en el Elim. Pero si estamos en Mara todavía, el Señor quiere que vengamos a las aguas para aquellos que estamos sedientos. Porque Él las aguas de Mara las quiere endulzar. Las quiere endulzar y nos quiere ayudar a recorrer ese camino. Ese camino que muchas veces es incierto. Un camino que no sabemos